Expedientes de autoconsumo. Selección de modalidades de autoconsumo. En este vídeo vamos a hablar sobre la clasificación de modalidades de autoconsumo y requisitos de medida que, para cada caso, establece el Real Decreto 244 del 2019. La casuística sobre las modalidades de autoconsumo es muy variada. Una modalidad de autoconsumo se clasifica en función de tres características: el punto de conexión de la generación, que puede estar en red interior, en instalaciones comunes o a través de la red de distribución. El vertido de energía, que puede ser, sin excedentes, cuando no se puede realizar vertido de energía a la red, o con excedentes cuando se puede realizar. Y la modalidad económica, que puede ser, con excedentes acogidos a compensación, o excedentes no acogidos a compensación. Esta última supone la venta de excedentes al mercado. Además, un autoconsumo también puede clasificarse en función de sus participantes, pudiendo ser individual o colectivo. Según la modalidad que queramos conectar, habrá una serie de condiciones asociadas. Por ejemplo, si queremos conectar una instalación sin excedentes, su punto de conexión tendrá que ser en red interior o instalaciones comunes y no será necesario pasar por el proceso de acceso y conexión. Mientras que, si queremos realizar un autoconsumo colectivo con excedentes acogidos a compensación, este tendrá que conectarse a red interior y su potencia instalada no podrá ser superior a 100 kilovatios. En todos los casos, los equipos de medida a instalar serán bidireccionales, capaces de registrar la energía en importación o consumo y en exportación o generación. Con carácter general, se deberá disponer de un equipo de medida en el punto frontera. Y, adicionalmente, las instalaciones de generación deben instalar otro equipo de medida que registre la generación neta en cualquiera de los siguientes casos. Los autoconsumos colectivos. Si la instalación de generación es una instalación próxima a través de red. Si la tecnología de generación es no recore, no renovable, cogeneración o residuos. Si se trata de un autoconsumo con excedentes no acogido a compensación, y no dispone de un único contrato de suministro. Si la potencia aparente nominal de la generación es igual o superior a 12 megavoltio-amperios. Para simplificar, esta unidad de medida la nombraremos como MVAs, en el resto del vídeo. En las siguientes diapositivas vamos a detallar las ubicaciones de medida y sus esquemas correspondientes, según las diferentes modalidades de autoconsumo contratadas. Estos esquemas que iremos mostrando en cada modalidad, son a título ilustrativo. Los esquemas unifilares de detalle y las condiciones técnicas que resultan de aplicación según cada caso, están disponibles en el MT 3.53.01, DID. En la parte inferior de los esquemas se indica la ubicación de la medida. En las características de cada instalación de autoconsumo se especifica y relaciona, si son, autoconsumos individuales o colectivos. Si la generación está conectada a red interior o próxima a través de red. Si es una modalidad con o sin excedentes, de haberlos, si están acogidos o no a compensación. El tipo de tecnología de generación. La potencia de generación. Las ubicaciones de la medida, PC.consumo, PF.frontera o PG.generación. Y los esquemas compatibles. Modalidad de autoconsumo individual con generación y consumo en red interior. Las características si es sobre el mismo contrato o CUPS de consumo, con un mismo titular para consumo y generación, son: al ser sin excedentes debe tener instalado antivertido. Para tecnología recore y potencia menor de 12 MVAs, la ubicación de la medida solo estará en el punto frontera. Para cualquier tecnología y potencias iguales o superiores a 12 MVAs, la ubicación de la medida estará en punto frontera y punto generación. La ubicación de la medida también estará en punto frontera y punto generación, si la tecnología no fuera recore, con independencia de la potencia. Estos serían los esquemas compatibles. Esta es otra opción cuando el contrato de generación y de consumo son el mismo, y los excedentes son a compensación. En este caso no es necesario un sistema antivertido. Para tecnología recore,
si la potencia es menor o igual a 100 kilovatios, la ubicación de la medida solo estará en el punto frontera. Este sería el esquema compatible. La tercera posibilidad sería la modalidad sin compensación por venta de excedentes, que tampoco requiere de un sistema antivertido. Para tecnología Recore y potencia menor de 12 MVA, la ubicación de la medida solo estará en el punto frontera. Para cualquier tecnología y potencia igual o mayor de 12 MVA, la ubicación de la medida estará en punto frontera o punto consumo, además de en punto generación. En el caso de tecnologías no Recore, sea cual sea la potencia, la ubicación de la medida también estará en punto frontera o punto consumo, además de en punto generación. Este sería el esquema para la opción punto frontera solo. Estos serían los esquemas compatibles con el segundo caso. Ahora veremos las características cuando el contrato o CUPS de generación es independiente del contrato de consumo, tengan el mismo titular o no. Esta modalidad es sin compensación con venta de excedentes, y no requiere de un sistema antivertido. La tecnología usada o la potencia de generación pueden ser cualquiera. En este caso, la ubicación de la medida sería PC más PG en paralelo. O PF más PG en serie, como se puede ver en los esquemas compatibles. Veremos ahora las modalidades colectivas con generación y consumo en red interior con instalaciones de enlace comunes, es decir, los equipos de medida en centralizaciones. Las centralizaciones pueden corresponder a edificios en régimen de propiedad horizontal u otro tipo de suministros. Por ejemplo, centros comerciales, naves industriales, centros educativos, etc. Si tenemos en cuenta las siguientes características. Sin excedentes y con sistema antivertido. Tecnología Recore. Potencia igual o inferior a 150 kilovatios. Las ubicaciones de medida serían punto generación y punto frontera. Este sería el esquema compatible. El equipo de medida de generación se conectará en paralelo con el resto de los equipos de medida de la centralización. Si las características son, en esta modalidad, se tiene en cuenta la medida de generación para compensar mediante el reparto del autoconsumo entre todos los participantes. Sin embargo, no tiene vertido a la red de los posibles excedentes. La tecnología es Recore. Y la potencia igual o inferior a 100 kilovatios. Las ubicaciones de medida estarán en punto generación y punto frontera. Este sería el esquema compatible. El equipo de medida de generación se conectará en paralelo con el resto de los equipos de medida de la centralización. Vamos a ver una modalidad, donde se tiene en cuenta la medida de generación, para compensar mediante el reparto del autoconsumo entre todos los participantes. Sin embargo, no tiene vertido a la red de los posibles excedentes. La tecnología es Recore. Y la potencia igual o inferior a 100 kilovatios. Las ubicaciones de medida estarán en punto generación y punto frontera. Y en todos los casos, el equipo de medida de generación se conectará en paralelo con el resto de los equipos de medida de la centralización. Estos serían los esquemas adecuados si todos los consumidores asociados al autoconsumo colectivo están conectados en la misma centralización que la generación. Si hay además algunos consumidores conectados a través de la red de distribución, el esquema sería este. En este caso, analizamos cuando no hay compensación simplificada porque los excedentes se venden. La tecnología es Recore. Y la potencia igual o inferior a 100 kilovatios. Las ubicaciones de medida estarán en punto generación y punto frontera. Y en todos los casos, el equipo de medida de generación se conectará en paralelo con el resto de los equipos de medida de la centralización. Estos serían los esquemas adecuados si todos los consumidores asociados al autoconsumo colectivo están conectados en la misma centralización que la generación. Si hay además algunos consumidores conectados a través de la red de distribución, el esquema sería este. Analizamos ahora una modalidad que tampoco tiene compensación simplificada por tener contratado la venta de excedentes. Aquí se tiene en cuenta si la tecnología es Recore, que la potencia sea mayor de 100 kilovatios. O si la tecnología es no Recore, para cualquier potencia.
Las ubicaciones de medida estarán en punto generación y punto frontera. Y en todos los casos, el equipo de medida de generación se conectará en paralelo con el resto de los equipos de medida de la centralización. Estos serían los esquemas adecuados si todos los consumidores asociados al autoconsumo colectivo están conectados en la misma centralización que la generación. Si hay además algunos consumidores conectados a través de la red de distribución, el esquema sería este. Presentamos ahora los esquemas para la modalidad de autoconsumo colectivo con la generación conectada a la red interior de uno de los consumidores, y con compensación. Las características a tener en cuenta son las siguientes. El tipo de conexión será en red interior para la generación. Para tecnología Recore y potencia igual o mayor de 100 kilovatios, se instalarán dos equipos de medida en el suministro donde se encuentre la generación. En el primer esquema se muestra la instalación de equipos frontera y generación, en serie. Y en el segundo esquema la instalación de estos equipos en paralelo. Para la modalidad de autoconsumo colectivo con la generación conectada a la red interior de uno de los consumidores, y sin compensación, las características a tener en cuenta son las siguientes. El tipo de conexión será en red interior para la generación. En esta modalidad no se tiene en cuenta ni la tecnología, ni la potencia, y se instalarán igualmente dos equipos de medida en el suministro donde se encuentre la generación. En el primer esquema se muestra la instalación de equipos frontera y generación, en serie. Y en el segundo esquema la instalación de estos equipos, en paralelo. Mostramos ahora la modalidad donde la generación está conectada a la red de distribución con consumidores asociados. Las características a tener en cuenta son las siguientes. El tipo de conexión de la generación será la red de distribución. Al estar la generación conectada a través de red solo se puede contratar con excedentes no acogidos a compensación o excedentes en venta. En esta modalidad es aplicable a cualquier tecnología y potencia. Habrá un solo equipo en el punto de generación. En el primer esquema se muestra la instalación del equipo de generación, para modalidad individual. Y en el segundo esquema la instalación de dicho equipo, para modalidad colectiva. Modalidad de autoconsumo individual donde una de las conexiones de generación es a red interior del consumo y tiene, al menos, otra generación a través de red de distribución. Las características a tener en cuenta son las siguientes. Para la generación en red interior, para cualquier tecnología y potencia, se instalarán igualmente dos equipos de medida en el suministro donde se encuentre esta generación. Para la generación a través de red, también cualquier tecnología y potencia, solo se instalará un equipo en el punto generación. Los esquemas posibles son los siguientes: generación en red interior con equipos de medida en punto frontera y punto generación, en serie. Y la otra generación próxima a través de red con medida en punto generación. Generación en red interior con equipos de medida en punto consumo y punto generación, en paralelo. Y otra generación próxima a través de red con medida en punto generación. Modalidad de autoconsumo colectivo donde una de las conexiones de generación es a red interior del consumo y tiene, al menos, otra generación a través de red de distribución. Las características a tener en cuenta son las siguientes. Para la generación en red interior, para cualquier tecnología y potencia, se instalarán igualmente dos equipos de medida en el suministro donde se encuentre esta generación. Para la generación a través de red, también cualquier tecnología y potencia, solo se instalará un equipo en el punto generación. Los esquemas posibles son los siguientes: generación en red interior con punto frontera más punto generación, en paralelo, y la otra generación próxima a través de red de distribución medida en punto generación. Generación en red interior, centralización, con punto generación en paralelo con el resto de los equipos de medida de la centralización, y la otra generación próxima a través de la red de distribución con medida en punto generación. Muchas gracias. Nos vemos en nuevos capítulos.